La otra vez con la luna creciente estuvimos en otro sitio, pero este es un lugar que nos gusta muchísimo. Yo soy Marga, de Editorial Maluma. Nos gusta muchísimo porque qué lugar mejor que una imprenta, una antigua imprenta, para presentar un libro, ¿no? A Cristian también le gusta, ya lo conocía el sitio. Cuando nos conocimos personalmente aquí. Sí. Y bueno, pues estamos aquí para que nos hable de una continuación del primero. No sé si tienen todos el primero, ¿lo han leído? ¿Lo han leído todos el primero? Sí. Muchos sí, muchos creo que estamos en 50-50, ¿no? Bueno. Y bueno, yo quiero lo primero agradecer a la imprenta, aunque no hay nadie aquí, por dejarnos utilizar este espacio tan bonito. Si tienen ustedes luego un rato, pásense por las Minervas y por las imprentas que hay ahí, porque son dignas de ver. Agradecer a Cristian que haya vuelto a confiar en esta editorial, en Editorial Maluma, y a ustedes que estén aquí, porque sin ustedes esta presentación no tendría ningún sentido. No le voy a preguntar nada a Cristian porque luego él se enrolla mucho y a las 8 en punto tenemos que dejar esto libre. Entonces lo único es, cuando terminaste la luna creciente, ¿ya tenías pensada la segunda parte? Sin duda, porque de hecho al final fue un poco... el problema siempre es... la primera pregunta es dónde comenzar en una historia de este tipo y la segunda es dónde terminar. Y en este caso, pues claro, siempre como bien has dicho, me gusta explayarme un poco más de lo normal y claro, aquí había un momento que no había cabido todo el mensaje que quería transmitir. No había otra manera que realmente hacer una pausa, un pequeño shock también, porque así como termina el primer libro, realmente genera un shock, un pensamiento que nos lleva directamente al segundo. Entonces tenía que continuar y lo tenía muy claro. Para realmente dar el mensaje entero hacía falta otro libro. Que sepan ustedes que ya tenemos otro manuscrito, aparte de este, tenemos otro, pero le hemos dicho, espérate, vamos a darle vida a este, porque nos lo mandó y no, pero se acaba de salir este otro. Tienes que esperar un poquito. Pero vamos, en breve, esperaremos 6 meses, 8 meses para darle vida al siguiente. ¿El siguiente va de lo mismo también? No, el siguiente libro es bien diferente porque realmente es una especie de crítica social al aspecto de un aspecto como Aquí no hay quien viva, por decir una manera, solo que los inquilinos son realmente figuras históricas de diferentes culturas. Tenemos a Mama Ocllo de la cultura inca, tenemos a Yoshin de la cultura china, tenemos a Tanit, diosa de los bereberes y de la cultura fenicia del norte de África. Entonces, es una forma de mezclar diferentes choques culturales que tenemos hoy en día, pero desde una perspectiva más mística y antigua, ¿no? Entonces, realmente es una especie de... mi idea es llamarlo la colmena olímpica, en honor al premio Nobel de la colmena a Cela. Y es un poco esa idea, intenta transmitir eso un poco de una manera diferente y además de una forma que siempre me gustó, por ejemplo, de Cortázar con Rayuela, y es que el libro se puede empezar a leer desde cualquier capítulo y se puedes empezar con el tercero, leer el quinto, luego el décimo, el onceavo, te dará un poco para hacer ese juego. Al final ha sido una forma de entretenerme yo solo con un libro que me salió solo por era un desafío por jugármela un poco. Pero bueno, ya veremos. Pues si quieres dar la bienvenida a tus amigos y nos empiezas a contar un poquito. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sin duda me conocéis y sabéis lo importante que es para mí que estéis hoy aquí. Es la razón por la que a lo mejor estoy más nervioso de lo normal, porque realmente lo que deseo es que salgáis de aquí con mucho más ánimo, curiosidad y que valga la pena haber venido un día entre semana a verme. Entonces, realmente lo aprecio, realmente mil gracias, es muy importante. Y nada, vamos con ello, porque ya me conocéis también, me gusta mucho hablar. No me he tomado ninguna cerveza ni nada antes para que no sea alargue más. Así que bueno, disculpad si os doy un poco la espalda,
pero he preparado esta presentación sobre todo porque tenía, como os he comentado antes, tenía un poco esa duda de hasta qué punto hablar del primer libro y dar unas pequeñas gotas para que nos ubiquemos, sobre todo ver lo que es el contexto histórico que tenemos para todos, ver realmente los temas sin destripar nada del segundo libro y entrar un poco en los personajes y la bibliografía, que es bastante importante. El contexto histórico. Voy a usar un poco los símbolos de los libros para delimitar lo que cuando hablemos del primer libro o del segundo, en este caso pues afecta a los dos. Pues continuar. Aquí tenemos una cronología muy básica de 3 líneas temporales culturales diferentes. Tenemos la primera, que es helenística, griega, tenemos la segunda, que es persa, aqueménide, y tenemos la última, que es Maurya, India. Tenemos 3 hitos interlineales que vamos a explicar ahora, ¿de acuerdo? Cualquier cosa. Primero tenemos que ver qué tenemos que entender para todo esto, qué tenemos que entender para perdón. Ha venido una persona muy importante para mí y nada, muchísimas gracias. Lo siento, se me ha ido la... para empezar esta cronología tenemos que entender que en el siglo VI a.C. Lo llamamos el siglo de los profetas, no por otra razón que porque resulta que aparecen los primeros escritos de Buda, de Zoroastro, de Lao Tse, de Confucio, de Orfeo, de tantísimas bases y piedras filosóficas que hoy en día usamos en nuestra cultura occidental. El primer hito es importante porque es un hito transversal en las líneas, que es el expansionismo aqueménida, el expansionismo persa. Es bien conocido por hoy en día las películas de 300, todas las guerras médicas, Platea, Salamina, bueno, Maratón. Todo esto ocurre más o menos, pues hablemos del 490 a.C. Y curiosamente en India pasa algo muy parecido, menos conocido en Occidente, y es que llegan los aqueménidas, los persas, a hacerse con el Valle del Indo. Significa que van por todos lados y terminan conquistando y dando por saco a todos, ¿no? Aquí lo importante es decir que justo después de las guerras médicas empieza el siglo de oro que todos conocemos como la Grecia clásica. Tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, a la democracia, el Panteón, Fidias, todo el arte griego. Es el siglo de Pericles, conocido, el siglo de oro. Esto es importante, todo esto lo estamos comentando porque al final nuestro protagonista va a absorber, va a mamar de todo este conocimiento. El segundo gran hito interlineal es nuestro amigo Big Alex, ¿no? El gran Alejandro Magno, que termina por conquistar Persia y llega hasta el Indo, igual que hicieron los aqueménidas previamente. Es el gran unificador, el que da a conocer Occidente en todo lo que era el mundo conocido. Asia e India. ¿Qué ocurre justamente después? Comienzan las guerras de los diádocos, que es lo que va a generar que Asia se parezca a una pizza a 4 estaciones, porque al final tenemos champiñones por un lado, el salami por otro. Realmente lo que pasa es que se divide, se deshace completamente lo que es el imperio de Alejandro Magno. Pues continuar, esto es lo de los diádocos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esa cultura helenística se exporta a Asia. Toda esa cultura, por ejemplo, como vemos aquí, esto es un dracma de plata, pero del imperio Seleucida, y podemos ver a la cara de Alejandro Magno y dioses como Zeus. Todo eso se propaga, se habla de la cultura helenística. ¿Qué ocurre después? Uy, no tan rápido. Bueno, eso lo que lleva es a las guerras sirias, que van a afectar al libro en varias ocasiones, porque, veámoslo así, es realmente las disputas que hay entre los egipcios y los persas, que realmente son griegos, seleucidas y ptolemaicos,
por ejemplo, lo que hoy es en día Palestina, Siria, Israel. Entre medias aparece una figura importantísima en la historia, que es Chandragupta, 300 a.C., y con él una figura que es Kautilya. Kautilya, para que nos hagamos una idea, es el Maquiavelo del siglo III a.C. Es un tipo que escribe unas normas, unos tratados económicos, políticos importantísimos. Es, por decirlo de una manera, el padre del Estado moderno en la India. Continúa, por favor. ¿Qué ocurre? Que justamente, ahora va a venir el tercer y último hito, el más importante de todos, es la llegada de Ashoka. Ashoka es para muchos el, digamos, Constantino el Grande para el cristianismo, sería Ashoka para el budismo. Es el gran propagador, es el que desperdiga las semillas del budismo y de la cultura india. Hoy, por ejemplo, a Ashoka se le considera el padre de India porque, primero, la unifica y, segundo, le da valor y símbolo a todo lo que tiene. Por ejemplo, la bandera de India, dentro, el círculo azul que vemos es el Dhamma, que se ve en todas las por ejemplo, las efigies de Ashoka. Aquí vemos el león de 3 cabezas. Aquí abajo no se ve muy bien, pero aquí tendríamos el original, lo que es el Dharma original. La rueda del samsara, toda esa cultura india empieza realmente a cobrar vida fuera de India gracias a él. Continuemos. ¿Qué ocurre con Ashoka? Como bien he dicho antes, como es parecido, tiene ese paralelismo con Constantino el Grande. Constantino hace un concilio en Nicea en el que delimita los cánones del catolicismo. Pues en este caso pasa con Ashoka exactamente lo mismo. Él lo que hace es delimitar en un concilio, el tercer concilio budista, delimita el canon del budismo. Dice qué pueden hacer, si pueden recibir dinero o no, si tienen que ser ascetas o no, pueden tener mujer o no. Aquí es el momento en el que dedica toda su fortuna a hacer una estrategia diplomática religiosa. Empieza a enviar misiones de pequeños monjes a lo que vamos a ver más adelante, es pues tanto Sri Lanka, Myanmar, Birmania, y de hecho llega hasta la propia Alejandría. Se habla de monjes budistas en la Alejandría, pues imaginaos ahí el faro de Alejandría, los griegos, al lado, enfrente de las costas europeas, unos monjes budistas. Choca un poco la idea de un monje, ¿no?, en la antigüedad. Bien, como hemos dicho, este es un momento en el que Alejandría es la Nueva York de la época. Alejandría es el máximo esplendor de la civilización humana. No solamente por el faro, no solamente por su biblioteca, sino porque realmente acoge a absolutamente todo tipo de culturas, religiones. Es un centro gnóstico, es un centro de búsqueda e investigación. No, un momento atrás, otra vez. Y simplemente destacar que, aunque no aparecen en libros importantes también para que la gente se sitúe, es un momento en el que realmente están romanos y cartagineses peleando. Están realmente las guerras púnicas en marcha. Todo de Aníbal, los elefantes por los Alpes. Y para terminar, simplemente está naciendo el germen de los primeros los escitas, y lo que es el Imperio Parto se va a empezar a generar. ¿Dónde estamos en este libro? Ahora sí, Kelly, por favor. Estamos justamente, el libro empieza en el 260 a.C. y llega al 242. Justamente el segundo libro empieza en esta fecha. Ahora ya, de una forma mucho más fácil en el mapa, podemos ver fácilmente 3 grandes imperios, ¿no? Tenemos el Imperio Indio, el Imperio Persa y el Imperio griego, el Imperio Egipcio. Pues es curioso llamarlos así porque realmente estos dos de arriba son griegos, son helenísticos, tienen cultura, rezan a Zeus, hacen todo pues como haría cualquier griego. Entonces tenemos la cultura tolemaica por Ptolomeo y seleucida por Seleuco. Y finalmente el que es diferente a todos es el Imperio Maurya, que es de Ashoka.
justamente, ¿puedes darle? Como hemos dicho, esto sería justamente a 242. Como hemos dicho, tenemos a la Nueva York en Alejandría, que está creciendo, está fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque realmente controla, todo lo que es el eje europeo, de Arabia, la parte de Arabia Félix, que es hoy Yemen, todo el mercado lo controla. Era importantísimo. ¿Puedes continuar? Tenemos en la parte seleucida dos regiones que se van a partir. Aquí entra mucho el tema del secesionismo y la idea de nación, que es donde van a salir luego los escitas, los partos y la cultura greco-budista. Y, bueno, como ya hemos hablado antes, está Roma ululando por el Mediterráneo y aquí se va a generar, ¿puedes darlo otra vez? Un tipo de cruz, que es lo que va a dar origen a la ruta de la seda en el futuro. Como podemos ver, va a haber un gran movimiento de mercancías, y por eso es tan importante en el libro las caravanas, el desierto, que van a ir desde Egipto hasta incluso lo que será luego China. Esta zona de aquí no se conocía la ruta, no se sabía cómo se podía hacer, era un mar incógnito. Es solo después que se conocen los vientos monzónicos que dejan permitir la vuelta hasta Punt y entrar otra vez en el Mar Rojo. India, por mucho que llegue el budismo, sigue teniendo retractores que son hindúes, acérrimos, brahmanes, que se van a interponer siempre contra el budismo porque son sus tradiciones y es porque llevan ya en este momento 2 o 3 mil años practicando el hinduismo o una vertiente del hinduismo. En esta zona, que es Kalinga, es donde en el libro se genera uno de los problemas más importantes que tienen que ver con los refugiados, paralelismo que tenemos con el día de hoy. Estos refugiados de Kalinga se dispersan por todo India y generan todo tipo de conflictos culturales. Tenemos la cultura egipcia que se mezcla totalmente con la helena, con la griega, y pozos de cultura zoroástrica, persa, justo en el medio, que es la que ha absorbido nuestro protagonista en el primer libro. Pues bien, en este libro lo que estamos descubriendo es exactamente esto, esta implementación del budismo en el Estado, estas misiones diplomáticas de budistas a diferentes rincones de la Tierra. Por eso en Myanmar hay budistas, en Sri Lanka también, futuramente llegarán a China, a Japón, y como hemos visto, llegan hasta la propia Alejandría. A los monjes budistas les llamaban gimnosofistas, era una forma, pues eso, gimnasio, sofía, conocimiento, les veían como realmente filósofos. Pues bien, una vez entendido dónde estamos, qué ha ocurrido antes, qué está pasando, veamos un momento rápido lo que pasó brevemente en el primer libro, sin destriparlo demasiado. En la luna creciente, todos mis libros se parten en 3 partes. La primera, en el primer libro, es el Yanma. Siempre veréis que cada parte tiene un código escrito en una lengua extraña que intento no traducir para generar un poco de pregunta, pero bueno, aquí os digo lo que es. El Yanma es el nacimiento del yo, y sobre todo la primera parte se ocupa de la pregunta de por qué yo, por qué esta injusticia conmigo, quién soy. Obviamente estamos hablando de un paria que ha nacido en un sistema de castas, es lo peor de lo peor, y para un niño huérfano entender eso es más que un trauma, ¿no? Luego tenemos la parte de Ahura Mazda, que es una especie de Dios Salvador, una persona que va a establecer las reglas. ¿Cuáles son los límites que tengo? ¿Qué reglas debo seguir? Como cualquier adolescente, al final empieza a aprender qué ruta debe hacer, qué puede hacer y qué no, qué está bien y qué está mal, a qué me debo atener. Bien escrito como Ahura Mazda no venía aquí porque este tipo de tipografía, la tipografía no me permitía ponerlo, pero bueno, aquí sobre todo gira en torno a los ritos, a absorber ritos.
a ser parte de una comunidad o no. Debemos cuestionar nuestra comunidad, debemos ejercer cierto pensamiento crítico. Y la última parte del primer libro habla de Stolos, el viaje. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene todo? Entonces, realmente, a partir de aquí, el primer libro termina con un gran agente, termina con una gran cuestión, y es realmente el punto más importante y el que genera la duda. El último capítulo, obviamente, quien lo haya leído es como, un momento, ¿qué está pasando? Realmente lo que tenemos aquí es una metempsicosis, en griego se dice, una realización, una salida de la crisálida, en el que nuestro... ¿puedes darle qué? En el que nuestro protagonista se encuentra de cara con el caos, se encuentra de cara con un agente del caos, con una persona que va a contradecir absolutamente todo lo que ha aprendido, una pequeña vocecita que, al contrario de Pepito Grillo, le va a decir que haga todo lo que no debe hacer. Aquí, no, perdona, he usado el nombre de ergóntrope, del griego viene trabajo, trope, es la misma etimología que entropía, y lo hago de forma deliberada porque la entropía es una idea de la física que me genera muchas dudas y me ayuda también a comprender muchas cosas, sobre todo pues esto todo viene del segundo, bueno, no me voy a perder aquí, pero viene por la segunda ley de la termodinámica de Maxwell, que es la que genera, al final, dicho de una forma, es la razón por la que el calor se desprende, por qué la gente se muere y no puede ser. Pasamos de vivos a muertos, sino de muertos a vivos. Es un poco esa idea, ¿no? Todo eso lo veremos en el segundo libro, de una forma más filosófica y arcaica, ¿no? Obviamente. Los temas del segundo libro. Entonces, podemos ver temas muy diversos, pero como he comentado antes, la entropía y el caos. Aquí, por ejemplo, un cuadro de Pollock que explica muy bien qué patrones podemos seguir, cuál es ahí, qué realmente viene subjetivamente del ser humano y qué no. Tenemos el sincretismo, todo lo que viene de lo proto-indoiráneo, que es la cultura aria previa, la razón por la que en todas las religiones hay siempre un dios iracundo lanzando rayos. Aquí, por ejemplo, hago hincapié siempre en un tipo de estatua que me llamó la atención, y es Hércules protegiendo a Buda, una estatua que se encontró en la actual Afganistán. Hoy obviamente nos explota la cabeza al ver tres cosas tan diferentes, tan diversas, unidas en un periodo hace 2000 años en el mismo punto. Eso es sincretismo, eso es realmente lo que nos choca. Si en 2000 años estuvieran investigando nuestra época y ven a un Papá Noel en las playas de Brasil, dirían, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tiene que ver un hombre del norte, en Brasil, 24 días? No tiene sentido. Pues eso es el sincretismo que vemos aquí. Luego tenemos una gran lucha del gnosticismo contra el fundamentalismo o contra la ortodoxia, que realmente es esa forma de investigar más allá de lo que nos han comentado. Como he dicho previamente, nuestro personaje constantemente va a tener que decidir entre hacer caso a esa pequeña personita que le va a decir prueba otras cosas, y los consejos que le dan sus padres, su padre y su madre, para decir esto es lo fundamental, esto es lo que hemos hecho, tienes que seguir las tradiciones. Luego tenemos un gran, diría que es el tema principal de este libro, que es la apostasía y la paternidad. Tiene que ver exactamente con esto mismo, atreverse a dar ese paso y salir de lo común, salir de lo que pensamos todos que es la tradición, debemos hacerlo así o no, debemos pensar de forma diferente. En otras culturas, por ejemplo, no solamente la zoroástrica en este libro, pero por ejemplo en el Islam la apostasía es el mayor pecado. Pragmatismo o corrección. Realmente, ¿hasta qué punto puedo hacerme las cosas fáciles sin romper las reglas? ¿Qué debo hacer? ¿El fin justifica los medios? Y aquí un tema que también es muy actual es la división entre el individuo y el Estado. Aquí realmente, como os he comentado antes con Ashoka, nace esa idea del primer Estado paternalista que ayuda, crean hospitales, carreteras, plantan árboles, regulan
hacen leyes para que no maltraten a los animales, todo eso hace 2300 años. Pues aquí, pues como haría Thomas Hobbes en su Leviatán, también intento un poco entender la razón, o dudo realmente hasta qué punto es necesario la figura del Estado y hasta qué punto realmente se posiciona totalmente en contra el individuo. Aquí nuevamente tenemos 3 partes del segundo libro que, por no destripar tampoco mucho, se dividen en Atman, que es otra forma de hablar de esa visión del alma desde el punto de vista hindú, brahmánico, donde todos somos partes de un mismo ente, un ente superior. El Dhamma, que son las leyes que consigna Ashoka para, pues, por ejemplo, lo que he dicho, pagar ciertos tributos al Estado, ser tolerante, aceptar otras religiones. Y, para terminar, Ashoka, el propio rey. Los temas actuales que aparecen aquí en este libro y que se pueden traspolar aquí, pues obviamente, como hemos comentado, las guerras y los refugiados, en este caso los de Kalinga, gente que tiene una cultura totalmente diferente, que solo por desconocimiento podríamos decir, joder, qué asco, qué están haciendo. La incultura al final nos hace tener ese prejuicio, ¿no? Luego tenemos los ritos y los sacrificios, que realmente los que tenemos hoy en día no difieren mucho de hace 2000 años, pues saltar delante de un toro, ponerle fuego. Las procesiones eran muy típicas hace 2000 años en la India, donde sacaban a los dioses en vez de santos, pues era la diosa Devi, diosa Kali, dios Murugan. Luego tenemos, como hemos visto también, el tema de la identidad nacional. Hoy en día pues es muy importante, no solamente por España, que pasa independentismos hay casi en todos los países, sino que realmente ese fervor nacionalista que nos hace al final matar por un bien mayor, creyendo que ese es el Estado. Tenemos un buen ejemplo hoy en día también, ¿no? Tenemos también la idea de la imposición cultural. Como hemos dicho, estamos hablando de los griegos que están en toda Persia imponiendo su cultura. Imponen su creencia a Zeus, imponen su moneda, incluso imponen que el dios es el propio rey, aunque no, eso no funciona tan bien. Incluso el lenguaje, querían que hablasen muchas palabras en griego. En este libro, sobre todo, vamos a ver 2 aspectos muy interesantes a nivel de LGTBIQ y la mujer, porque del hecho, sobre todo en el primer libro, se ve cómo se trataba a la mujer en el zoroastrismo, pero poco se ve de la parte hindú, donde es bastante común entender que un alma diferente puede ocupar un cuerpo femenino o masculino. Aquí es un poco esa primera idea de lo trans. En el libro más importante del hinduismo, el Mahabharata, ya aparece una figura que, como ellos creen en la reencarnación, realmente lo primero que hacen es morir como hombre y renace como una mujer. Eso es muy importante en una parte de la historia, pero realmente es el ejemplo que siempre se usa para definir que en el hinduismo no hay ningún problema para la gente trans, no hay problema para gente homosexual, era una práctica muy común. Y bueno, ya los griegos creo que es famoso para todos nosotros que era la bigamia, la bisexualidad era natural. Luego también tenemos alguna parte en la que procesamos el aborto. El aborto es para mí uno de los temas más complicados para argumentar y para contraargumentar. Veo una línea tan fina que no soy capaz de posicionarme a favor ni en contra. Aquí abogo por una alternativa diferente, que puede que no sea correcta, puede que haya 1000 problemas psicológicos, tanto para la madre, para el niño, para los allegados, pero es una alternativa más. No intento ser correcto o incorrecto, sino simplemente dar a conocer que hay muchas más alternativas de las que jamás llegamos a pensar. Luego tenemos, obviamente, el choque de clasismo y la aporafobia, donde qué mejor lugar que la India y el sistema de castas para representarlo, ¿no? Y finalmente, como hemos hablado antes, esa duda, ¿no?, de la imposición del Estado, ¿no? La imposición, los impuestos, las carreteras, los hospitales, cosas que hablamos hoy en día todavía.
Bueno, y simplemente, pues como todos mis libros, siempre hay algo de sincretismo religioso en el que siempre me gusta pues darnos cuenta de lo poco que sabemos. Estaba leyendo el Mahabharata y aparece un hombre cuyo único lugar, punto débil, es el talón, es Bhishma. Curiosamente le lanzan una flecha en el talón. Esta mujer, de hecho, que es la transexual, es quien le lanza la flecha en el talón y lo mata. Suena a todos de la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, el pastor de almas siempre ha sido atribuido a Krishna. 300 años después es cuando se empieza a hablar de Cristo. El diluvio universal aparece tanto en la mitología hindú, como con los sumerios, con los egipcios, aparece en infinidad de lugares. Y por ejemplo, el río Baitarna, ese cuadro, lo podéis ver en el Prado, es realmente el río Estínfalo, donde Orfeo está navegando con Caronte. Exactamente lo mismo lo tenemos en la mitología hindú, donde realmente Caronte es el dios Ima, que es el dios azul que nos lleva al inframundo. Todo se repite, todo es un refrito. Llevamos ya 5.000 años de historia y realmente lo que hacemos es cambiar los personajes y los nombres. Hablando de personajes, pues aquí simplemente explicar de una manera rápida que el primer libro, que es obviamente la base de los personajes, está basado en los arquetipos de Jung. No porque sean fiables a nivel psicológico, sino porque son muy fáciles a la hora de crear una constelación de personajes, ¿no? Y no dejarse nunca nada. Estos son todos los personajes del primer libro. Obviamente hay algunos que aparecen más, otros menos, pero hay que hablar de los acronismos. Hay que hablar de personajes que se han puesto de forma deliberada, que no son de la época y realmente rompen un poco con el registro histórico, pero tienen mucho que ver porque todos ellos engloban ideas de la época. Por ejemplo, famoso Patanjali es el creador del yoga, es el escritor del Yoga Sutra. Todo lo que tenga que ver con yoga, él es el padre de ello, ¿no? No se puede hacer yoga sin entrar en dos pensamientos muy importantes suyos para el camino, que son los Nimañas y los Yamas, y es muy parecido a la filosofía de Kant, de los noúmenos, de los fenómenos, de toda la idea de qué puedo saber. Es realmente un paralelismo que realmente se llevan unos 1800 años. Pasa lo mismo con Nietzsche, cómo no hablar de Nietzsche, y así habló Zaratustra. Todo este libro tiene que ver con Zaratustra, todo este libro tiene que ver con la apostasía, todo este libro tiene que ver con esa pregunta y esa salida de la crisálida, como he dicho antes, para un super yo, igual que diría. De hecho, Isatbhastra, que es el personaje que le representa, es el hijo de Zaratustra. Y aparece también un personaje que es Gulab Garnath, que es un antiguo encantador de serpientes muy famoso en la India, mítico, como si aquí habláramos del Cid, es un personaje histórico muy importante. Resulta que también tiene grandes paralelismos con Schopenhauer, un hombre que también estaba loco, escribe mucho sobre el Atman, sobre el panteísmo y sobre la voluntad de vivir. Todo eso en el libro se puede apreciar fácilmente. Y bueno, Tisa, como he dicho antes, que es un poco el Maquiavelo de la época, con los escritos de Arthashastra. Hay una nueva constelación, que es la parte de la monarquía, de la realeza, de lo puro, de la política, y está representada por Ashoka, Tisa y Devi. Sobre todo lo veremos al final del libro. Y además vendrán otras dos figuras nuevas, que son Tarak y Svana. Tarak es realmente una especie de reflejo de la inconsciencia hindú de Chandra. Es realmente la forma que tendría de hablar con su yo del pasado, de un yo fundamentalista hindú que intenta entender su realidad desde el punto de vista brahmánico. Es interesante porque genera esa dialéctica que todos deberíamos tener con nuestro yo del pasado, ¿no? El yo de hace 10 años, el yo de hace 20 años, es un poco esa idea. Svana realmente es un perro, pero tiene una figura muy importante que cuando leáis el libro entenderéis la necesidad de tal figura. Y bueno, la portada, simplemente un poco por tema visual,
Aquí, sí, la primera portada era algo más complicado, al igual que el libro también es algo complicado a la hora de meterse con dioses, con culturas, al igual que lo sería para un niño huérfano que no sabe ya a qué Dios creer, a qué Dios rezar, si está en un país o en otro. Exactamente eso es lo que intento plasmar aquí realmente con lo que son la astrología, que se usa mucho en el mundo persa, la turquesa, el oro, la plata, que es los bienes que hemos visto que van a fluir a través de esa ruta de la seda. Y obviamente lo que tenemos dentro es el Farabajar, que es el Espíritu Santo del zoroastrismo. Es la primera vez que vemos algo como Espíritu Santo, arcángeles, cielo, infierno, todo lo que futuramente se ha absorbido por el cristianismo. Y tenemos detrás lo que es el desierto. El desierto de Thar es realmente la frontera última entre Occidente y la India, es realmente la división que hay más allá del Indo. Todo esto ensalzado con lo que es el mito fundacional, que es el sueño de Brahma, que es el que da nombre a toda la trilogía, y obviamente es realmente la pregunta de cómo somos todos, cómo estamos todos vinculados con un dios Brahma, que es, por decirlo de una manera, al igual que siempre uso el ejemplo de un bosque de secuoyas que encontraron en Canadá, que vieron que no era un bosque de secuoyas, sino que se trataba del mismo árbol, solo que estaba unido por debajo, no se veía. Entonces, al parecer, cada individuo, cada persona es uno de esos árboles que realmente está unido de forma espiritual, de forma extrasensorial, con un todo. Todos somos uno, todos somos la misma persona. Sin embargo, aquí simplificamos. En el segundo libro realmente lo que buscamos es algo más de dualidad. Y por eso lo que tenemos es, en el medio, una figura anicónica, que es la representación de un vacío. Como pasa, por ejemplo, en el Islam, no se puede representar a Mahoma. Como pasó también en el cristianismo, al principio no se podía representar a Jesús porque se usaba el pez, no había manera de representar a aquel profeta. Pues igual pasó con el budismo. Realmente hubo mucho tiempo que al final representar una cosa tan sagrada siempre iba a salir mal, no puedes representar lo perfecto, lo puro. Pues se decidió por generar, pues, por ejemplo, lo que son las pisadas de Buda, también aparecen en muchas religiones. Pero de ahí la sombra de Buda. Detrás tenemos un gran mandala que tiene que ver, pues como he traído hoy un tipo de mandala tibetano, es muy típico sobre todo para la meditación y la relajación, pero su origen original son los yantras hindúes, que tiene que ver con fuerza, positividad. Es una forma de rezar, pero algo que miramos, y ya es también anicónico, ya que no podemos ver una imagen, pues podemos rezarle a algo que nos ayuda a meditar. En el caso del Islam, pues sería la propia escritura árabe, esos garabatos tan bonitos que hacen, pues una forma de representar a Allah. También, pues como tenemos esa dualidad, aquí lo represento con lo que sería una forma de sol y luna que gravitan alrededor de Buda, que están representados por el oro y la plata. Un oro, que es un dárico persa, otra vez tenemos el contraste de culturas, y lo que es un dracma griego de Seleucida, con la efigie de Alejandro Magno. Y todo esto siempre por detrás con el árido desierto, que sigue siendo la última frontera. Bueno, la bibliografía y qué libros me han inspirado, qué libros me han ayudado a seguir con esto, a describir estos pensamientos. Obviamente, pues los propios, ya toda la documentación, no tanto filosófica, sino ya más religiosa, de la Avesta, los cantos de Zaratustra, el Bhagavad Gita, bueno, el Upanishad, todos los escritos hindúes que hay, la propia Biblia la uso con fines, ¿cómo decirlo? Quiero que el lector, cuando vaya leyendo, se dé cuenta y diga, un momento, esto me suena,
esto lo he leído en algún lado, esto parece la Biblia. Y realmente al final se da cuenta de que, un momento, no puede ser, se lo está diciendo Krishna. ¿Cómo es posible realmente, para usar otra vez esa reafirmación de que todas las religiones son un refrito y que lo que importa no es quién lo dice, sino lo que dice, ¿no? Hermann Hesse para mí ha sido muy importante, sobre todo con su libro Siddhartha, que es un libro atemporal, se puede leer ahora o en 100 años, que no cambia su mensaje. Obviamente todos los griegos, si alguien quiere escribir un libro, tiene que conocer las tragedias griegas, porque es que está todo inventado también en la literatura. Todo es un refrito también a nivel de cuentos. Luego también hay grandes historiadores como Mary Boyce, que era la que más sabía de zoroastrismo y la historia de zoroastrismo, aparte de tantos libros de historia india. Y bueno, todo lo que tenemos de filosofía en sí. Y libros que, por ejemplo, contra el Arthashastra, que es ese libro de maquiavélico, que es un tocho enorme, el Arthashastra, que explica hasta qué impuesto hay que ponerle a los perros para ese... No se deja nada, parece pues eso, el libro de la agencia tributaria. Y su contraposición, que es contra la democracia, un libro que realmente me ha hecho pensar mucho sobre el liberalismo o la necesidad del Estado. Y bueno, obviamente el espejismo de Dios es un libro archiconocido que ayuda mucho a delimitar esos sesgos cognitivos que tenemos a la hora de rezar a cualquier Dios o realmente seguir cualquier tipo de fundamentalismo. Ahora creo que esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que aporta este libro? ¿Qué es lo que nos puede dar? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué me he pasado tanto tiempo investigando, intentando dar este mensaje? Y es que tengo, por decirlo de una manera, una obligación moral de intentar demostrar a quien me quiera escuchar que el mundo, si algo malo tiene el mundo, es la ignorancia, es la falta de conocimiento. Hay que tenerle más miedo a un estúpido que a una persona malvada. Eso lo decía Ponziffa. La estupidez es el germen absoluto de la maldad. La estupidez, la falta de conocimiento es lo que nos hace cortarle la cabeza a un fiel, es la que nos deja a una gran parte de la población, por ejemplo en esta casa india, muerta de hambre solo porque una tradición dice que son cucarachas o ratas. Es el motivo por el que finalmente los nazis se dejaron llevar por la solución última. Es la razón por la que mucha gente sigue a profetas falsos y se deja llevar por el camino fácil. Haz esto, pon esto así, canta 3 Ave Marías y verás cómo se resuelve. Y sobre todo, a mí el cristianismo siempre me gusta la idea del cristianismo gnóstico, la idea del cristianismo que habla de poner la otra mejilla, el cristianismo que trata de amar al prójimo, y no al cristianismo, lo decía muy bien Serrat en una canción, bueno, es de Antonio Machado, que es no voy a rezarle al Cristo de la cruz. Habla del Cristo de los milagros, el que anduvo en la mar. Exactamente eso es lo que intenta. Digo Cristo porque la he tocado, porque es la religión más seguida. Si fuera el Islam, pues diría el Islam, cualquier otra. Pero realmente este libro lo que intenta es luchar contra el fundamentalismo, luchar contra los prejuicios y aumentar el pensamiento crítico de la gente, hacernos pensar, hacernos recapacitar, hacernos preguntas. ¿Cuántas veces vemos, ahora que tenemos una camada de niños en camino, ¿no? Muchos tienen críos, hasta los 4 o 5 años los niños no paran de preguntar por qué el cielo es azul, por qué la piedra está aquí, por qué el agua es... Y sin embargo ya vemos en la adolescencia que esas preguntas ya no salen. No sé si es el sistema educativo, si es nuestra propia forma de ser, pero lo que intento incentivar es eso, que la gente siga preguntándose, que la gente siga diciendo ¿por qué todos los budas son gordos? Cuando no tiene nada que ver con Buda.
¿Es un Buda gordo? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Es obviamente un teléfono escacharrado al final, pues que es como una especie de santo en China que da mucha suerte, es el Buda gracioso, pero es un Buda, no es el Buda. Por eso Buda ni es chino, ni es gordo, ni nada de eso. Lo he tenido que explicar varias veces, es curioso. Y luego realmente, pues eso, cosas como hoy tenemos graves problemas, por ejemplo, en Palestina, Jordania, bueno, lo que es la Cisjordania y Gaza, y realmente todo gira en torno a esta tierra sagrada, no estaba antes, el muro de las lamentaciones. Realmente, ¿qué importa que un judío reza en su casa, reza en Australia? Realmente, que pueda ir un musulmán a rezar dentro de Al-Aqsa o no. Entonces son preguntas obviamente que no son fáciles de responder, sobre todo por el contexto político que hay ahora, pero realmente se fundamentan en una cosa muy básica que es la ortodoxia religiosa. Lo pone en este libro y es así: esta es mi tierra, somos el pueblo elegido y ya. Entonces intento luchar contra eso, para un bando como el otro, los dos erran en ese sentido. Y bueno, termino con la frase que es tan típica, y es que estamos condenados a hacer todo una y otra vez, y es que es de lo que va el libro, y es de lo que va la reencarnación, es de lo que va el brahmanismo, y es que una y otra vez vamos a estar haciendo los mismos errores si no añadimos un poco de luz, un poco de conocimiento. Y espero que el libro sea uno de esos rayitos. Así que nada, bueno, sí, lo de pensamiento crítico y la curiosidad. Sobre todo lo que deseo, más que todo, es que todos los que habéis venido, todos los que lean el libro, cuando terminen de leer el libro, tengan preguntas, se hagan preguntas. No que se queden satisfechos, joder, qué guapo, no sé qué, no, que tengan preguntas, que vayan al ordenador e investiguen. Digan, joder, ¿qué es esto? ¿Qué río es este? ¿Qué Dios es este? ¿Pero qué ha dicho de la individuación? ¿Dónde queda esto? ¿Realmente era así? Preguntas, preguntas y preguntas, es lo más importante, es lo que nos hace humanos, es lo que mejora el día a día, es el motor civilizador que tenemos. Así que nada, espero que os guste el libro, espero que os hagáis muchas preguntas, y este es un buen momento para ello. Cualquier pregunta. Ya entienden por qué he dicho yo me callo para que hable, sí. Porque habla de maravilla, o sea, yo me quedo con la boca abierta. Me encanta cuando vienen las ferias. Hemos quedado todo claro. ¿Verdad? Es que a mí me encanta cuando vienen las ferias del libro y se pone a explicar su libro a alguna persona que pasa por allí, yo me quedo, porque me encanta cómo habla. Y bueno, pues él dice lo de las preguntas. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sin miedo, ¿eh? ¿Qué te ha enseñado el libro? O en general la trilogía que has aprendido. Bueno, esa es la última parte, bueno, voy a adelantarlo, y es que sobre todo me ha ayudado mucho a hurgar mis propios demonios, mis propios miedos y preguntas. Yo mismo, al igual que Chandra, pues lo he hecho desde una perspectiva de un niño, me he preguntado tantas veces qué reglas debo seguir, qué es correcto, incorrecto, lo que estoy aprendiendo vale para algo, qué puedo aportar. Y todo esto realmente se plasma en el libro. Realmente Chandra es solo una forma subconsciente de mí mismo, y obviamente el resto de personajes también. Pero este libro sobre todo me ha ayudado a sobrellevar el último año, los últimos 2 años, que han sido psicológicamente bastante difíciles, y sobre todo me han hecho entender, ¿cómo decirlo? Este libro está dedicado a la figura paterna. Este libro está dedicado, pues como digo, a ese choque entre la tradición, lo que debería ser, lo antiguo, con lo nuevo, las preguntas, las cuestiones. Ese choque que hay generalmente en la adolescencia, padre e hijo, que ayuda a desarrollarnos y a ser, se supone, mejor que nuestros padres. Obviamente todo hijo siempre tiene esa idealización, ¿no? Pero por eso digo que también está dedicado a la figura paterna, porque he tenido 3 figuras muy claras, obviamente aparte de mi padre
hay otras dos que son mi tío y mi abuelo. De hecho, si quieres puedes salir y puedes poner el vídeo de mi tío, dura 50 segundos. Está fuera, tienes que seguir a la carpeta. Sobre todo, pues eso. La figura paternal es complicada porque realmente es un profesor, es la autoridad, es un amigo, es... Bueno, perdón. Bueno, esto no contaba con ello. Os podéis imaginar que me da la enhorabuena y... Este es tu tío. Es mi tío, no ha podido venir hoy, no nos deja salir antes. Ya dejo el vídeo grabado y bueno, lo siento por el tema acústico, no sabía que pensaba que estaba entendido. Pero si conseguimos ponerlo, ahora lo pongo. Pero básicamente es una forma de encontrarme yo también un poco en la posición que debo dentro de mi propia familia y un poco también agradecer a la... Quiero decirte lo orgulloso que estoy de ti y este logro es solo el principio. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que no... Buenas tardes, Cristian. Lamento decirte que no puedo asistir a tu presentación por motivos laborales. Quiero decirte lo orgulloso que estoy de ti y este logro es solo el principio de un montón de éxitos. Espero estar contigo para celebrarlo cada uno de ellos y sobre todo que seamos una familia. Decirte que los bolígrafos están para escribir libros, pero no hagan más quinielas. Un beso de tu tito. Echamos quinielas todas las semanas y no se me da bien, no tengo esa visión futbolística. Se da muy bien. Pero son estos actos, como digo, que me muestran, es esa figura de apoyo que he aprendido este año, que agradezco que mi padre esté también hoy aquí. Es muy importante para mí el hecho de que haya podido ver este desarrollo y yo también poder brillar para todos vosotros, poder intentar mostraros en qué me he convertido, quién soy, qué puedo ofreceros, y aunque sea poco, simplemente espero que podáis absorber lo que os guste y que os entretenga, ¿no? Pero bueno, eso, a tu pregunta es lo que he aprendido. Lo hemos planeado, ¿eh? ¿Eh? Me parece que lo hemos planeado. No, me he inventado todo, no sé ni lo que he dicho, pero bueno. ¿Sí? Jorge, este es autor vuestro. Sí. En primer lugar, un paréntesis. Hoy será el aniversario de Machado. Ah, pues mira, perfecto. Perfecto. Ha dicho que tu libro parte del siglo III antes de nuestra era, 200 y pico, aunque citas antecedentes del siglo VI. Correcto. Me ha sorprendido, me ha llamado la atención que en esa época la potencia cultural era Fenicia. Tiro Sí. y que cayó en manos de Alejandro Magno, que la destrozó, Sí, bueno, se hace... recuperó, luego vino bueno. Cartago, pero el Mediterráneo era la cuna de la civilización, de varias civilizaciones. Grecia no existía en aquella época, el Roma, etcétera. Roma estaban todavía pegándose con los de arriba. Entonces vayamos que ya ha sido hacia Oriente cuando la cultura venía hacia Occidente. Afortunadamente he escrito un libro sobre eso, que algún día verá a luz, pero me llama la atención el aspecto de que la única constancia histórica documental es la griega romana, porque arrasaron con todo Fenicia, luego arrasarían los cristianos como Alejandría. Eso, bueno, y el propio Alejandro también arrasó con También eso. pasó. Entonces, no tenemos documentación sobre nuestra cultura. Sí. Porque nosotros debemos mucho a Fenicia y a Cartago. Entonces, me ha sorprendido que haya sido, quizás por propia inquietud personal, Sí. hacia más oriente todavía, ¿no? A mí me ha llamado más la atención esto, y creo que hay una laguna ahí, que tenemos que intentar rellenar de alguna manera para comprender un periodo histórico de 6 siglos, desde el mediado del sexto hasta el tercero, en que las culturas se entremezclan Eso es. y salen unas cosas raras. Es lo que comentaba hace poco con, me estaban preguntando, por ejemplo, Platón, Sócrates,
hay una parte que habla del mundo de las ideas, y eso realmente viene de la cultura, por ejemplo, aquí zoroástrica, aqueménide. Todo ese trasvase de información de religiones y de sincretismo. Obviamente también está la parte semítica, bueno, de Fenicia, pero en este caso lo que me he decidido es por iniciar la travesía, porque también tenía, dentro de todo esto tenía un miedo ya de por sí me explayo demasiado, ¿no?, con dioses y con religiones. Intenté delimitar al principio, por eso la Trinidad al principio del primer libro, entre hinduismo, zoroastrismo y helenismo, porque era lo que había en ese momento ahí, no podía evitarlo. Sin embargo, hay muchas culturas, por ejemplo, lo que has comentado de la Fenicia, aquí hay un personaje que se llama Jafari, que es el que representa esa vertiente, y es más, yo diría que es más nabateo, más árabe, más que semita, más que fenicio, y realmente tengo, bueno, lo dicho así, tengo un tercer libro de esta saga preparado, y va a incluir dos nuevas potencias culturales, que son la egipcia y la fenicia. Entonces realmente no he querido incluir nada más, simplemente para no complicar aún más las cosas para el lector, porque cualquiera que haya leído el libro ha visto que hay un montón de pequeñas notas de dioses, de cosas que ya de por sí ya tengo miedo de que alguien se pierda, y sobre todo porque nuestro personaje no va más allá de Persia, en este caso. Hay ciertas rutas mercantiles, pero realmente nunca llega a ir más allá de lo que es Susa, Babilonia. Entonces, obviamente hay cierto influjo de lo que es la cultura fenicia hasta allí, porque obviamente ya solo por el comercio, pero intento evitar todo lo posible meterme en más dioses de los que debería haber. Entonces, por eso, ¿no? Obviamente, si empezase también hay pues, los antiguos, que daban también resquicios de cultura sumeria, ugarítica, que hay una chica que aparece en el primer libro, Anat, que intenta representar un poco eso, pero no voy por eso, lo uso simplemente como recurso literario, pero realmente no me quiero meter en ese tema histórico, porque entonces tendría que escribir un ensayo histórico más que una novela. Entonces realmente ha sido más que nada por no complicar. Pero me ha encantado, en serio, me ha gustado mucho la pregunta, y es una de las razones por la que tiene que ser más de un libro. No cabía todo en uno. Gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Todo lo que expones, veo que haces una demolición de las tradiciones, ¿vale?, que podría ser algo parecido a lo que hacía Nietzsche. Sí. Algo. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué es lo que propone? No sé si propones un ideario de vida, claro, que sea válido para la gente, ¿no? Claro, es que al final, perdona, te dejo. Sí. La idea es, las tradiciones, a mi modo de ver, y como lo plasmo en la obra, son herramientas, son muletas, al igual que, siento hacerlo, bueno, simplemente al igual que con un niño le decimos que Papá Noel lo ve todo, y que a final de cada año hay un tipo de fiscalización y se dice, oye, ha sido bueno, ha sido malo, carbón, ¿no? Esa forma que tienes para decirle a un niño de 4 años, para empezar a explicarle ciertos temas morales o éticos, o incluso sociales, eso es lo que yo extrapolo en lo que se necesita a nivel mundial con la religión. La religión para mí y las tradiciones son una herramienta necesaria, y lo voy a decir así de otra manera, que yo era totalmente ateísta, totalmente en contra de las religiones hasta los 20 años. Pero fue cuando fui a Brasil cuando me di cuenta de la necesidad que tienen ciertas personas de suplir su falta de acceso no al conocimiento, pero a ciertos bienes, que la suple con tradiciones. Una tradición
es realmente un USB de información, por decirlo de una manera. Una tradición es una forma de englobar mucha información de milenios en una píldora. El problema que tiene eso, como cualquier píldora, es que si nos basamos en la tradición, si nos basamos en la píldora y olvidamos el motivo por el que la estamos tomando, lo que genera es muchas veces fundamentalismo. No tiene por qué ser mala, porque como digo, es una herramienta, toda herramienta puede ser usada para el bien y para el mal. Un martillo pone clavos y abre cabezas. La fisión nuclear es maravillosa hasta que la tiras en Hiroshima. Entonces, con la tradición pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que propongo es recuperar esa consciencia para revisar las tradiciones. Porque también he aprendido hace relativamente poco la necesidad de los ritos, la necesidad de esas tradiciones, para tanto de forma subjetiva como para decir, mira, cada sábado me voy a fumar un puro, me voy a tomar un whisky y es la manera que tengo de decir, ha acabado la semana. Y el ser humano necesita esos ritos, necesita eso. Por eso que nos apegamos tanto a las tradiciones. La Semana Santa para algunos, la Navidad para otros, realmente no son tradiciones familiares o religiosas. Yo lo único que intento es que la gente aporte el foco del fundamentalismo, de la ortodoxia, y que cuando vaya a una festividad no se fije tanto en las reglas, sino el motivo por el que hacemos esa festividad. Si vamos a llevar la Virgen del Rocío, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Realmente se van a exculpar, me voy a purgar los pecados? ¿Es eso lo importante? ¿O es el motivo por el que lo hago importante? Es el mensaje en sí. Entonces lo que intento realmente es no quitar las tradiciones, sino quitar el intermediario que te dice que pienses de una manera determinada. Como digo, no tengo ningún problema con la figura de Cristo, por ejemplo, pero sí tengo un problema con la figura del obispo, porque creo que cualquier tipo de intermediación no es válida. Tiene que ser siempre uno con uno mismo. Cualquier tradición, cualquier forma de pensar. Otra cosa es que luego te agrupes con gente y celebres algo, que eso es lo bueno que tiene. Pero no podemos perder el norte, no podemos perder la razón intrínseca por la que hacemos las cosas. Es un poco la idea que tenía yo. No sé si te he respondido. No mucho, la verdad. Perdona. Que no mucho, ¿no? Porque, claro, quitar la mediación quiere decir, da la impresión como que propones como un adanismo, que es lo que está hoy en día destruyendo la sociedad. Porque la sociedad, desde mi punto de vista, la está destruyendo el adanismo, en el sentido de que es un liberalismo a ultranza, Sí. donde no hay tradiciones, donde el yo al final es lo único que vale, Sí, y se eliminan todas las tradiciones, ¿no? Entonces eso acaba pues hasta con el país como está pasando en España, donde uno empieza, los independentistas, pensando que Cataluña pues, se ha creado a partir de mí. No hay, no hay una tradición, un conocimiento de la tradición. El tema de del cambio de sexo, lo que hablabas de estas filosofías hinduistas, donde uno se encarna en hombre y en mujer. Bien, eso supongo que será después de un ciclo de vida, claro. Pero en el caso actual parece ser que, y es el problema, que la gente joven no tiene un conocimiento y claro, de tanto olvidar las tradiciones y provocar ese adanismo, ese adanismo provoca que tú seas el dios de tu historia y que tú puedas elegir tu sexo, aunque te condenes un poco de alguna forma a la marginación, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Veo un poco mira, te voy a... lo importante de la tradición, ¿no? Te voy a ser sincero, porque voy a englobar todo lo que me has dicho en la cultura woke, que se llama hoy en día, ¿no? Que es eso, que yo soy mujer, que si ayudar a las minorías étnicas, que si... Bueno, pasa en todo el mundo, en España tenemos el tema de Cataluña, del País Vasco, de la inclusión, del lenguaje inclusivo.
Desde mi punto de vista, lo que acabas de comentar, para mí es también una religión. Y para mí también hay una intermediación. No es un cura, sino es un político el que te está diciendo eso. Lo veo exactamente igual. Veo que toda esa forma de pensar nueva que acabas de comentar es realmente otra forma más de ver el mundo, donde la gente no está pensando, no está usando el pensamiento crítico y está realmente repitiendo como cotorras lo que están diciendo, pues, en ese momento su equipo, su torcida, como si fuera un equipo de fútbol, igual, o su partido político, da igual. Entonces, lo que estás comentando es muy interesante, porque también todo eso es lo que yo quiero, no cambiar, pero quiero que la gente piense sobre ello. ¿Cuál es el motivo de cambiar de sexo? ¿Es realmente que ponga en tu DNI que eres mujer o hombre? ¿Es participar con mujeres y ganar la medalla de oro? ¿Cuál es el origen real? ¿Es la delimitación o no? Yo soy una persona, todo el que me conoce sabe que soy una persona mucho más liberal, estoy bastante en contra de esa cultura woke, pero no quita que muchas de esas cosas son ciertas, muchas son ciertas, pero se han llevado a un extremo en el que se ha creado una nueva religión. Al igual que en su día el comunismo era una religión y era también propagada por políticos, hoy tenemos un tipo de cultura, y lo siento, esa es mi opinión, siento si estoy... es un tipo de cultura que está prevaleciendo de boca de ciertos grupos de presión y interesa. Entonces, a esa misma gente, falta de tradiciones, le diría exactamente lo mismo. Pregúntate, piensa, porque ahora están generando nuevas tradiciones. Mañana el Día del Orgullo Gay será fiesta nacional en España y no hay ningún problema, y mientras sea una celebración basada en el amor, en la confraternidad, no hay ningún problema para mí. Ahora, si eso lo usas de forma política o empiezas a decir, no, tú no puedes ir, tú sí, tú no, y empiezas a generar exactamente lo mismo que tenías antes, pues lamentablemente el ser humano siempre cae en los mismos errores, y es porque no se pregunta, es porque no se hace esas preguntas. Las tradiciones van y vienen, cambian. Damos a cristianos de comer en el Foro Romano y ahora tenemos Plaza de Toros, ¿vale? ¿Qué tradición es más importante? Hacemos ahora el Año Nuevo, pero antes se hacía en marzo, cuando realmente venía la primavera. ¿Qué tradición perdura? Realmente lo importante no es qué tradición perdura, sino el significado de esa tradición. Y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que se ha perdido la esencia de la tradición, el motivo de la tradición, y no realmente el proceso en sí, las reglas, que yo creo que será un poco igual, que tiene que evolucionar, porque es inevitable. Todos ya vemos que hace 40 años nadie hubiera pensado que teníamos un supercerebro en el bolsillo, ¿no? Todo tiene que cambiar, y creo que una de esas cosas es la tradición, pero siempre con preguntas, siempre con cabeza, y siempre haciendo por eso, como tiene mucho que ver con esta división paternal, esa evolución, también ver lo viejo, ver de dónde venimos, por qué se hacía eso y qué es lo nuevo. Y lo que estás comentando, ese problema que tenemos hoy en día, es porque yo creo que jamás en la historia los jóvenes han tenido una mayor distancia con sus mayores. La distancia generacional es brutal, ya no solo por temas digitales, ya no solo por temas filosóficos, sino que se ha roto completamente la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Pero aquí en España, en Estados Unidos, en China, da igual donde vayamos, está pasando. Y es por la tecnología, es por los cambios que hay, por el acceso a la información y, obviamente, por los medios. Entonces, mientras haya medios que promulguen eso, va a haber nuevas tradiciones y va a haber gente que mañana saldrán por los de, ¿cómo se llaman? Los de dentro de Cataluña, Tabarna, pues saldrá Tabarna, ¿no? Pero lo mismo pasó con Argentina. Argentina no existía y ahí está. Y Estados Unidos también lo hicieron de un día a otro. Y mañana, pues lo mismo tenemos el Principado de Gibraltar, pues
puede ser, no podemos saberlo, esto va a seguir cambiando y lo más importante es que la gente al menos tenga la cabeza para preguntarse las cosas, por qué lo hacemos y por qué no. O a nivel histórico, ser crítico, ¿realmente Fernando VII con Cataluña hizo esto? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? Yo creo que cualquier persona medianamente instruida que lea tiene y que no esté, iba a decir fundamentalizada, instruida, perdón, no me sale la palabra, idiotizada, bueno, puede ser también, que no le han comido el coco, puede ir a cualquier biblioteca, a internet mismo, que tenemos toda la información del ser humano desde, salvo ciertas cosas que faltan, tenemos ahí todo y la gente no busca, no se pregunta y por eso incurrimos en esos problemas, creo, vamos. Bueno, pero eso es una élite, ¿no? El conocimiento. Yo creo sinceramente que toda esta cultura woke, la cancelación, todo está basado un poco en el ultraliberalismo desde mi punto de vista, y realmente ese liberalismo yo creo que hay que, porque como decía Jean-Paul Sartre, dice que el hombre está condenado a decidir en una encrucijada, y de alguna forma hay que ayudarle, ¿no? Entonces, eso puede valer para ti, porque eres una persona con curiosidad, con instrucción, con conocimiento, y puedes ir buscando tu verdad, ¿sabes? Pero para la mayoría de los mortales no tiene en general esa me viene a la cabeza Antonio Escotado, que es una persona pues, muy instruida, que busca tal, etc. Tengo todos los libros en casa, es mi gran... Ojalá algún día. O el discurso del método, de Descartes, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero que son gente, digamos, de la élite, ¿no? Creo que la tradición puede ayudar a las personas. Es como te comentaba. Está atrapada en el mundo liberal de que tienes derecho a decidir tu sexo, porque eres libre, pues está metido realmente no por su curiosidad y por tal, sino por una manipulación, una convicción indirecta del sistema, ¿no? Del sistema liberal. Bueno, perdón por... No, nada, a mí me encantan estos temas, lo siento, perdona, pero muchas gracias. Tengo la sensación, y si no es así me corriges, que el budismo te gusta especialmente y quería preguntarte, o a lo mejor no, pero ¿cuándo te empezaste a interesar por el budismo y si hay algo que tú aplicas en tu vida de esto? Joder, macho, una pregunta. Gracias, porque es buena. Yo conocí el budismo con 14 años con una tontería de PowerPoint que me mandaron por Messenger, imagínate 2004, típica PowerPoint de vive tu vida, no sé qué, no sé cuántos, cosas así de muy happy todo. Y curiosamente empecé a indagar a través de esas premisas de Buda, del camino óctuple. El budismo para mí ha sido una filosofía, no una religión, que engloba muy bien las necesidades de la actualidad. Sin embargo, pues como cambio mucho de opinión y cambio mucho de parecer, empiezo a ver los problemas que atañe el budismo. Para cualquiera que le interese este tema, hay unos escritos y unos vídeos muy buenos de Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno muy famoso, y habla sobre cómo el budismo realmente es una forma de crear ovejas que están bien consigo mismo. A ver, hay muchos tipos de budismo, obviamente, pero el budismo que se está expandiendo hoy en día en Occidente es el budismo de Richard Bach, de medita en tu casa, mindfulness y tal. Se está empezando a McDonaldizar, es como un Fordismo, realmente se está creando una máquina se está industrializando el budismo.
Y el problema que eso conlleva es siempre que se simplifica. Todo lo que se simplifica, sobre todo algo como el budismo, como cualquier tipo de religión, no es bueno. Te da solo lo bueno y no ves lo malo, no ves... El budismo me gusta, me llamó la atención, he ido a países budistas en los que he visto un cambio cultural abismal. Por ejemplo, Vietnam, Tailandia, son países donde tú ves que la gente no tiene ese aspecto judeocristiano del castigo y la recompensa. No tenemos no estamos como adoctrinados como los perros de Pavlov realmente. Realmente intentamos interiorizarnos, revisar qué tenemos, hacemos una introspección y a partir de ahí decimos lo que es bueno y lo que es malo. El budismo, quiera o no, al igual que le pasa al cristianismo, es una rama del hinduismo, del brahmanismo, cristianismo del judaísmo en este caso. Y investigando, sobre todo a la hora de escribir este libro, me he dado cuenta de que el budismo es una simplificación de una gran parte de los escritos del hinduismo. Entonces, como digo, soy una persona que no tengo problema de desquitarme cuando he dicho que soy una cosa, luego cambio, no tengo problema de cambiarme la chaqueta cuando veo que me he equivocado, no. El budismo me gusta mucho, y al igual que hablaba de las tradiciones que son necesarias, el budismo creo que es muy necesario hoy en día, pero no me parece la herramienta última. Me parece un buen camino, pero una vez transitado ese camino hay que trabajar mucho más. Está simplificado, está hecho para, bueno, lo que vemos hoy en día como budismo me parece que es algo, pues esa pastillita que tomas y se te quita el dolor de cabeza. Sí. Bueno, yo veo que criticas un poco la religión en el aspecto, bueno, sí, de eso va el libro, en el aspecto de que también es una especie de forma de control de masas. Y creo que antes has dicho un poco de esto, de que crees más en Jesús que en el obispo, ¿no? Quiero indagar un poco en este aspecto de... Sobre todo lo que intento aquí demostrar, por eso reitero tanto lo de sincretismo, me da un poco igual quién dice las cosas, que si es Bhishma, que si es Aquiles, que si es Cristo o es Krishna, que si es... no importa, lo importante es el mensaje, ¿no? Como bien has dicho, aquí en este libro, al igual que hablábamos de la cultura woke y todo eso, hubo una época en el Imperio Seleucida en el que uno de los sueños de Alejandro Magno era que todos habláramos una lengua, compartiésemos todos cultura y viviéramos, crear esa pax helenística, esa paz en todo el mundo conocido. Sus generales, que se casaron cada uno con diferentes esposas de diferentes culturas para arraigar esa mezcla, esa mezcla cultural, lleva a que las élites empiezan a hablar griego, a entender cosas de filosofía griega, a tener tradiciones griegas, a escribir en griego y a rezar a dioses griegos. La moneda que hemos visto antes era uno de las primeras herramientas de marketing que se usaron para propagar la idea de que Dios es omnipresente, que todo el mundo tiene una monedilla en el bolsillo. ¿Y qué cara hay ahí? La de Zeus, la de Alejandro Magno, la de Seleuco. Entonces realmente había muchos pequeños cambios que hicieron en la cultura persa, en las zonas persas, para helenizarlo. Tanto fue así que una parte que hemos visto ahí que se independiza se llama, de hecho, el reino greco-bactriano. Y está en Afganistán, está a tomar por saco. ¿Cómo es posible que Afganistán, donde no hay griegos, nunca ha habido griegos, ni se esperaba, hablasen griego, hicieran estatuas de Zeus, hicieran esculturas perfectamente iguales a las esculturas clásicas griegas? ¿Cómo es posible? Pues fue fruto de esa imposición cultural helenística, que es, como he dicho, viene ya también en el libro. Ashoka
intenta hacer algo muy parecido, pero desde el otro lado, desde el lado budista. Coge el budismo, hace un concilio, lo envuelve en un paquete de regalo y lo empieza a mandar a sus diferentes lugares. De hecho, una estrategia de marketing brutal que hace es la de poner pilares enormes, que son los pilares de Ashoka archiconocidos, donde empieza a escribir las normas nuevas de su ley, y eso lo lleva hasta Taxi, hasta Afganistán, es enorme. Así que simplemente decir que no hay nada nuevo bajo el sol, eso ya se hizo, y como hemos visto también aquí, es una técnica que se hace ya desde hace 2000 años y más, y seguiremos viéndolo hasta los próximos 2000 años. Sí, bueno, una última pregunta, por favor, que si no se nos echa el tiempo. Gracias por transmitir todo este conocimiento y por estar ahí sentado. Yo personalmente me identifico con el personaje cuando era más joven, pues creo que te lo comenté. Todo este tema de las religiones para mí era muy candente, ¿no? Y apasionante. Eventualmente supongo que como el personaje maduré y me vi de alguna manera volcado a irme por las finanzas y madurar. Tratar, ¿no? No lo sé, pero tratar. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo tú crees que te ves dentro de 5 o 10 años un poco, si crees que hay otros temas que te permean, que te llaman la atención, ¿no? O sigues un poco integrando en aspectos históricos o matices espirituales o religiosos, o por ejemplo lo que comentaste ahora me pareció muy, no sé, personalmente agradable, ¿no? McDonaldizar las religiones. Soy un poco apasionado de sarcasmo moderado. Hombre, eso lo podemos ver en América fácilmente cuando vas a las iglesias, estas macro iglesias que parecen estadios de fútbol y te venden camisetas de que amo a Jesús, pues es realmente un modelo de negocio que se ha exportado, yo lo he visto en Argentina, en Brasil y en otros muchos países que funciona muy bien, al final es un negocio. ¿Dónde estaré en 5 años? A nivel literario, pues no lo sé, pero... Porque a nivel personal no paras mucho tiempo. No, bueno. No, hombre, he parado mucho, me he relajado. Ahora mismo estoy investigando la figura de Gilgamesh y de los primeros de los mitos sumerios. Me interesa mucho porque veo grandes paralelismos y ya he hablado con cierta persona aquí que también es bastante conocedor de los mitos de los Anunnaki, también hay cierta idea de reencarnación ahí, es muy interesante de hecho. Y me has hecho otra pregunta que se me ve. ¿Era eso? Sí, ¿de dónde te veías dentro de 5 años? Eso, escribiendo eso, sí. Sí. Te iba a decir otra cosa, pero se me ha ido la cabeza. Sí, y otro tema que me ocupa mucho ahora mismo es, como he citado antes a Bonhoeffer, estoy investigando un poco la idea de, lo vais a reír, de la estupidez. Y es que la estupidez a nivel de masa se comporta como un virus. Y hemos sacado muchas cosas hoy en día, que realmente una y otra vez me ha sonado así la campanilla, que realmente el ser humano, la falta de conocimiento se comporta como un virus. Entonces estoy ahí revisando eso un poco, viendo a ver, pero bueno, es lo que me atañe hoy en día. Así que, bueno, muchas gracias, me gusta mucho la pregunta. Es que, a ver, tenemos a las 8, tenemos que dejar esto libre. Entonces le está Lo siento, no he traído reloj ni nada de eso. Le he metido un poquito de prisa. Esto es para estar muchísimo tiempo más, pero es que ahora tiene que firmar los libros. Y bueno, pues decirles que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y que tengo los 2 libros del nuevo, tengo más, del otro tengo unos poquitos por si acaso. Y si ya lo tienen, pues que compren otro y lo regalan. ¿Vale? El tercero también ya. Todavía no está. Me queda poco, pero... Ha puesto un poquito de faltaba una letra y una palabrita, Ya te claro.
Sí, David. Sí, porque desde que está en Estados Unidos... ¿Cómo es tu nombre otra vez? Muy bien, has hecho preguntas. Muy bien. Esto es de bailar. Muy bien, bien que ver. Emoción, ¿no? A ver qué tal.